Me llamo Willow. Tengo 34 años, y la primavera pasada gané $4.2 millones con un billete de lotería comprado en una gasolinera. Después cometí el único error que todo abogado de lotería en Estados Unidos te suplica que no cometas. Se lo dije a mi familia. Una semana después, un documento a máquina esperaba sobre la mesa del comedor de mi madre. 4 páginas, funda de plástico, pestañitas amarillas marcando donde se suponía que debía firmar. Mi familia había dividido mi dinero en porcentajes ordenados, y la rebanada que me dejaron a mí, la persona que sostenía el billete ganador, era el 8%. Cuando dudé, mi madre bajó su café y dijo: «Serías egoísta si te lo quedas». Reservaron una notaria. Invitaron a toda la familia a verme firmar. Mi hermano me dijo que llevara una pluma, pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. El papel que llevé a ese comedor no era el que ellos imprimieron. Y cuando lo deslicé sobre la mesa frente a 11 personas y una notaria, el cuarto se quedó tan quieto que pude escuchar el hielo derritiéndose en los vasos de té. Ya llegaré a eso. Primero necesitas saber qué pasó antes. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde las mujeres calladas dejan de pagar la paz de todos los demás, y el drama familiar encuentra su rival en la paciencia y el papeleo. Deja un comentario y suscríbete. Déjame contarte quién era antes del billete, porque importa. Llevo una oficina de contabilidad de impuestos de 2 personas, arriba de una panadería en Dayton, Ohio. Cada mañana a las 7, el olor del pan sube por el piso, y mi asistente Josie hace un café lo bastante fuerte para presentar su propia extensión de impuestos. Construí esa oficina yo sola, clases nocturnas para mi título de contabilidad mientras trabajaba en la caja de un súper, años llevando la nómina de otros antes de colgar mi propio letrero a los 27, trabajando en una mesita plegable porque un escritorio de verdad costaba dinero que me negué a pedir prestado. No soy emocionante. He hecho las paces con eso. No hago drama. Hago aritmética. Mi padre, Frank Michie, era mecánico, y confiaba en 2 cosas en este mundo: una llave de torque y un registro escrito. Cuando tenía 9 años, me sentó con un libro contable forrado de tela y me enseñó la contabilidad de doble entrada como otros papás enseñan a pescar. Tenía un dicho que repetía mientras escribía: «Lleva tu propio libro, Willow. La familia olvida lo que pide prestado». Pensé que era solo sabiduría de mecánico, como revisar el aceite. Me tomó 25 años entender que me estaba advirtiendo sobre la gente con la que compartíamos mesa cada domingo. Los números no mienten. La gente solo contrata gente como yo, esperando que los números mientan por ella. Es un chiste que hago en la oficina, y Josie se ríe cortésmente cada temporada de impuestos. Nunca imaginé que lo aplicaría a mi propia madre. Guarda este detalle, porque importa después. Durante 11 años, desde mi primer cheque de tiempo completo a los 23, he llevado mi propio libro, cada dólar, en ambas direcciones. Recuerda ese libro. Es toda la historia. En mi familia, el dinero solo fluía en una dirección, y yo era el grifo. Empezó pequeño. ¿Cómo empiezan estas cosas? $100 aquí para el seguro del auto de mi hermana Brooke. 200 allá cuando la calefacción de mi madre falló. Después dejó de ser pequeño. En 2019, el techo de mi madre empezó a gotear sobre la cocina, y el presupuesto llegó a $4,300. Mamá llamó llorando un martes. Pagué al techero un miércoles. Nadie lo volvió a mencionar jamás. Y lo digo literalmente, ni una tarjeta de gracias, ni un guisado, nada. Mi hermano Rick tiene una empresa de calefacción y aire en el lado este, y 2 veces le presté lo que él llamó préstamos puente. El puente aparentemente iba en una sola dirección y después se derrumbaba detrás de él. Brooke necesitaba llantas. Brooke necesitaba un depósito. El esposo de Brooke, Todd, tenía una oportunidad de inversión que definitivamente no era una pirámide, hasta que lo fue. Pagué las colegiaturas de mi sobrino un otoño en que los cheques de Rick rebotaban, y lo hice en silencio, porque avergonzar a Rick era un crimen en nuestra familia, y ayudarlo era un deber. Esta es la parte que duele. Cada vez que era yo quien necesitaba algo, la respuesta llegaba como grabación. No tenemos de sobra. Mamá lo decía. Rick lo decía. Lo decían con amabilidad, con esa inclinación de cabeza compasiva que usarías con un desconocido sosteniendo un cartón. Y nunca insistí, porque yo era la estable, la persona del dinero, la hija que lo tenía todo resuelto. Pedirle ayuda a mi familia se sentía como un banco pidiéndole un préstamo a sus propios clientes. Ridículo. Vergonzoso.
Así que dejé de pedir. Pero nunca dejé de anotarlo. Quiero contarte del año en que tenía 26, porque termina siendo el año que más importa. Mi transmisión murió a mitad de la temporada de impuestos. El mismo mes, una muela agrietada se convirtió en una emergencia dental. Llevaba mis primeros clientes de impuestos como trabajo extra, noches y fines de semana, comiendo arroz con frijoles. Me faltaban $800 para mantener mi vida funcionando. Así que hice lo que nunca hacía. Pedí. Me senté en la cocina de mi madre, lo expuse claramente, y pedí los 800, ofreciendo firmar un calendario de pago como la profesional que era. Mamá revolvió su té un largo momento, después me dio la inclinación de cabeza. Cariño, no tenemos de sobra. El fin de semana siguiente, le mostró a todo el grupo de la iglesia su nuevo juego de muebles de patio de teca. Busqué el precio después, porque claro que lo hice. Cuando le mencioné el auto a Rick, mi hermano mayor, el hombre de la casa autodesignado desde que murió papá, me dio una palmada en el hombro y dijo: «Tú eres la de los números, hermanita. Resuélvelo». Anduve en camión 2 meses. No le dije a nadie, pero mi tía Carol, la hermana de mi papá, enfermera jubilada con visión de rayos X para el sufrimiento, me vio en la parada del camión bajo la lluvia y se detuvo. 2 días después había un sobre en mi buzón con $500 y una nota que decía: «No te atrevas a pagármelo rápido». Se lo pagué en 6 semanas de todas formas, porque así soy yo. Y anoté todo en mi libro. Cada dólar, en ambas direcciones. Ese pequeño hábito simple estaba a punto de convertirse en lo más peligroso que poseía. El billete pasó un martes de abril, en la gasolinera de la Ruta 48, donde paro cuando la oficina se alarga. $10 de gasolina, una botella de agua, y un billete para el sorteo estatal, porque la máquina estaba justo ahí y mi horóscopo esa mañana había sido molestamente optimista. No volví a pensar en eso hasta las 10 de la noche, de pie en mi cocina en calcetines, medio tazón de cereal de cena porque la temporada de impuestos no cree en cocinar. Busqué los números ganadores en mi teléfono. Los revisé una vez. Después los revisé como reviso una conciliación bancaria, de izquierda a derecha, un dígito a la vez, en voz alta. Después lo hice una tercera vez con un lápiz, anotando cada número, emparejándolos como partidas contables. Los 6. 4.2 millones. No grité. Ni siquiera me senté por un minuto. Solo me quedé de pie mientras el refrigerador zumbaba como si nada hubiera pasado. Después la contadora en mí tomó el control, y te digo, me ha salvado la vida más de una vez. Firmé el reverso del billete con la pluma azul de mi bolsa de trabajo, lo metí en una bolsa de congelador, lo guardé bajo llave en la caja ignífuga de mi closet, y me senté al borde de mi cama 40 minutos con las manos cruzadas, como en la iglesia. Y aquí está el momento que quiero que notes. Mi primer pensamiento no fue qué comprar. Fue, ¿a quién llamo primero? Y el miedo que me subió por la espalda cuando imaginé la respuesta. Ese miedo sabía algo que todavía no quería admitir. No llamé a mi madre. Llamé a una abogada. Lo más inteligente que he hecho. Casi no fue suficiente. Ellen Bass es abogada de patrimonios en el centro, 58 años, voz como lija fina y un apretón de manos que va en serio. Una clienta mía la había usado para una herencia complicada, y guardé su tarjeta como guardas un extintor. 2 días después del billete, me senté en su oficina con mi bolsa de congelador, y la miró como un cirujano mira una radiografía. Después dijo lo que cambió todo: no reclames este premio. Todavía no. No como tú misma. Me lo explicó despacio, y te ahorro el seminario, pero aquí está la forma. En Ohio, un fideicomiso puede reclamar un premio de lotería. Si armas el fideicomiso primero, antes de siquiera entrar a la oficina de la lotería, el fideicomiso se convierte en el ganador, no tú. Recomendó un fideicomiso irrevocable con cláusula de protección contra acreedores y un fiduciario independiente, que en idioma de abogado significa una bóveda donde ni yo podría ser convencida, rogada o culpada para entregar el principal. Una vez firmado y financiado, no puedes regalarlo, dijo. Ni a un novio, ni a una iglesia, ni a tu madre llorando en tu mesa de cocina. Ese es todo el propósito del instrumento. Dijo que la redacción tomaría 2 o 3 semanas y empezábamos ya. Después se quitó los lentes y me dio el único consejo que realmente importaba. No le digas a nadie hasta que el fideicomiso tenga ese billete. Ni a tus amigos, ni a tu madre. Especialmente no a tu madre. Me reí y le dije que mi familia no era así.
Ellen me miró como probablemente mira a todos. La familia de nadie es así, dijo. Hasta que hay un número. Todo lo que me pidió fue silencio. 3 semanas. No pude ni con una. La cena del domingo en casa de mi madre no es una invitación. Es una citación. Y nunca había faltado a una en mi vida adulta. Así que, 4 días después de la advertencia de Ellen, estaba en la mesa de roble viejo con mamá, Rick y su esposa, y Brooke y Todd que habían venido desde Cincinnati, pasando ejotes verdes y guardando el secreto más grande de mi vida. Había ensayado mi silencio en el auto. Iba bien. Después mi madre empezó, suave como canción de cuna. Su presión había subido otra vez, dijo, presionando 2 dedos contra el pecho. La casa se le estaba haciendo demasiado para una viuda. ¿Y nos dábamos cuenta de que el aniversario de papá se acercaba en junio? 6 años, dijo, mirándome directo. Tu padre odiaba los secretos en esta casa. Ese hombre nunca le ocultó nada a la familia. Ahora sé lo que era. Era clima. Mi madre fabrica clima. Y te encuentras empapada antes de recordar buscar las nubes. Pero en esa silla, en esa mesa, sentí lo único que ha gobernado toda mi vida. Si cargas algo así de grande, y esta gente es tu familia, ocultárselo se siente como un robo. La transparencia se sintió como una factura que debía. Así que bajé el tenedor y la pagué. Tengo noticias, dije. Me gané la lotería. El premio grande. 4.2 millones. Durante 3 segundos completos, nadie se movió. Escuché el tenedor de Rick chocar contra su plato al bajarlo, despacio y cuidadoso, como un hombre bajando un arma. La boca de mi madre formó una perfecta pequeña O, y los ojos de Brooke se iluminaron de una forma que nunca había visto en ninguno de mis cumpleaños. Fue el sonido de una puerta abriéndose en algún lugar que no podía ver. Tomó menos de 48 horas que mi familia se convirtiera en gente que no reconocía, o tal vez finalmente en la gente que sí eran. Rick me llamaba 2 veces al día sobre organizar una reunión familiar para discutir cómo manejar el dinero, y usaba la palabra estructura tan seguido que empecé a oírla en sueños. Brooke, que no me había escrito desde Navidad, hizo un tablero público de Pinterest llamado Sueños de la Casa del Lago. Ojalá estuviera inventando ese detalle. Todd me mandó por correo un plan que él mismo redactó, lleno de estrategias fiscales que le costarían la licencia a un estudiante de primer año. Mi madre llamaba cada tarde a las 7, y cada llamada era un rosario de las dificultades de otros. Que el negocio de Rick estaba luchando. Que la hipoteca de Brooke y Todd era brutal. Que la prima Dana necesitaba trabajo dental. La familia. La familia. La familia. El jueves manejé a verla, y la encontré en la estufa revolviendo sopa, sin mirarme, que es como entrega sus líneas más ensayadas. Serías egoísta si te lo quedas, Willow, le dijo a la sopa. Una persona no puede dormir sobre una pila así de grande mientras su familia sufre. Me quedé en esa cocina donde una vez me negaron $800, y sentí algo en mí inclinarse y asentarse, como un libro contable cayendo abierto en la página correcta. Soy contadora. He visto auditorías convertir empresas amigables en peleas de cuchillos. Sé cómo se ve cuando los números cambian de color. Solo que nunca pensé que lo vería pasar en la estufa de mi madre. Al 8º día, Rick me mandó un mensaje. Domingo, casa de mamá, reunión familiar, vamos a poner algo en papel. No me estaban pidiendo que fuera a discutir. Me estaban pidiendo que fuera a firmar. El documento me esperaba en la segunda cena de domingo, puesto en mi lugar de siempre como un menú. 4 páginas a máquina en una funda de plástico, del tipo que Todd compra al mayoreo. En negritas arriba, acuerdo de distribución familia Michei. Pequeñas pestañas amarillas de firme aquí sobresalían del costado. Lo leí de pie, el abrigo puesto todavía, mientras el asado se enfriaba. Habían dividido los 4.2 millones en porcentajes, y te prometo que cada palabra de esto es exacta. Mamá, 30%, 1,26 millones, para la casa y su jubilación. Rick, 22%, 924,000, listado como estabilización de negocio. Brooke y Todd, 22% en conjunto, para su nuevo comienzo. 10% apartado para familia extendida, lo cual explicaba por qué mis primos habían empezado a darle like a mis fotos viejas en línea. 8% hacia algo llamado Fondo Familiar Michei a ser administrado, tuve que leerlo 2 veces, por Rick. Y al final,
Mi línea, Willow, 8%, $336,000 de mi propio dinero. Me habían dejado una propina. Todd extendió las manos como un hombre presentando un pastel de cumpleaños y dijo que era un acuerdo de regalo, completamente estándar, que él mismo lo había revisado. Mi madre extendió la mano y me apretó la muñeca. Lo mantuvimos justo, cariño. Todos tienen un futuro. Y Rick, recostado con los brazos cruzados, entregó la línea que claramente había guardado toda la semana. No lo pienses demasiado, hermanita. Los números son lo tuyo. La familia es lo mío. No discutí. No alcé la voz ni les pregunté si habían perdido la cabeza colectivamente. Les dije que me llevaría mi copia a leer con cuidado, lo cual todos en ese cuarto escucharon como un sí, porque para ellos, con cuidado siempre ha sido toda mi personalidad. Nunca firmes nada en la mesa donde te lo sirven. Eso también me lo enseñó papá. Manejé a casa de mi madre el martes para hablar con ella sola, porque alguna parte de mí todavía creía que sin público, mamá vería ese documento y vería lo que yo veía. Me senté en su mesa de cocina y lo dije claramente. Mamá, esto no es justo, y creo que lo sabes. Lo que recibí fue una actuación que había visto en fragmentos toda mi vida, finalmente armada en su producción de gira completa. Sus ojos se llenaron a tiempo. Había estado sola 6 años. ¿Sabía yo lo que era eso? Nos había criado a los 3 de la nada. Había cosido a mano el vestido de graduación de Brooke, se había privado para que nosotros tuviéramos. Y ahora Dios finalmente le manda a esta familia un milagro, dijo, presionando un pañuelo bajo un ojo, y mi propia hija lo quiere guardar en una caja. Pregunté quién había escrito el acuerdo. Descartó la pregunta con la mano. Todd ayudó. Rick lo supervisó. Fuimos todos, cariño. Eso es lo que significa familia. Todos. Ahí estaba otra vez, ese pequeño sonido de puerta abriéndose. Esto no era una idea de fin de semana. Estaba organizado. Después se estiró sobre la mesa, tomó mis 2 manos, y bajó la voz al registro que guarda para funerales. Serías egoísta si te lo quedas, dijo. Si amaras a esta familia, el reparto ya estaría firmado. Tu padre estaría avergonzado de en qué te estás convirtiendo. Mantuve la voz nivelada, porque me lo había prometido. Le dije que la quería y que la vería pronto. Después me senté en mi auto en su entrada y aprendí algo nuevo sobre mi madre. Ya había fotocopiado el acuerdo y se lo había mandado por correo a mis tías. Para el viernes, mi teléfono sonaba con números que no había visto en años. Rick vino a mi oficina el jueves, en medio del horario laboral, con su polo de la empresa como uniforme de autoridad. No hizo cita. Pasó junto al escritorio de Josie, se sentó en la esquina de mi escritorio, sobre el expediente de un cliente, y tomó mi engrapadora como si la estuviera tasando. Necesitamos hablar del domingo, dijo. Mi hermano tiene 39 años, y desde que murió papá, se ha nombrado presidente de una familia que nunca celebró elecciones. Esta familia tiene una estructura, Willow. Papá ya no está. Eso me convierte en quien aprueba los movimientos grandes. No es personal. Es orden. Le dije que un billete de lotería no era un activo familiar, y sonrió como sonríe a los clientes que cuestionan una factura. Después probó otra herramienta. La gente recuerda quién compartió y quién acaparó, dijo, en voz baja, razonable. ¿Quieres tener 40 años y estar sola en Acción de Gracias? Porque así es como pasa. Josie se había quedado muy quieta en su escritorio, fingiendo alfabetizar cosas ya alfabetizadas. Me puse de pie, caminé a la puerta, y la abrí. Esta es mi oficina, Rick. Aquí la gente hace cita. Me miró un segundo de más, y vi algo parpadear detrás de sus ojos que todavía no podía leer, algo que se veía menos como codicia y más como miedo usando la chaqueta de la codicia. En la puerta se detuvo lo bastante cerca para que solo yo lo oyera. Algunos de nosotros no tenemos hasta Navidad. Y se fue, botas ruidosas en mi escalera. Esa noche escribí la frase en mi libro, en el margen, con un signo de interrogación. Los contadores no queremos signos de interrogación. Tienen una forma de convertirse en partidas contables. Mientras Rick trabajaba desde arriba, mi hermana menor trabajaba desde abajo, y honestamente, de las 2 campañas, la de ella era la operación más profesional. Brooke ha pasado 31 años siendo la divertida, y resulta que la divertida tiene alcance. En una semana,
El chat grupal familiar, uno en el que yo seguía, se llenó de artículos sobre ganadores de lotería que terminaron en bancarrota, con leyendas como "qué triste cuando el dinero cambia a la gente". En la iglesia de mi madre, donde he ido a exactamente 2 misas de Pascua en una década, corrió la voz de que la hija de en medio de Lorraine había recibido dinero y se había vuelto fría. Mi prima Dana me llamó pidiendo $20,000, y cuando le dije con suavidad que no, suspiró y dijo: «Vaya, así que es cierto lo que ha estado diciendo Brooke». Hasta la vecina de mi madre, Pat, me dio una mirada en el súper, esa mirada específica del Medio Oeste que significa «hemos hablado extensamente de ti». Esto me fascinó como fascina un choque de autos. No le había negado nada a nadie, excepto la petición de 20.000 de una prima. No había comprado ni un abrigo nuevo. Las únicas personas que habían hecho planes con mi dinero eran las que me llamaban acaparadora. La misma gente dividiendo mi premio en porcentajes, como un pastel que ellos mismos habían horneado. Mantuve la cabeza baja y la boca cerrada, y te digo por qué. El silencio es interés sin pagar. Se acumula. Cada día que no decía nada, se volvían más confiados, y la gente confiada escribe cosas. 20 días después del billete, la oficina de Ellen llamó. «Es semana de trámites», dijo. «Ven el jueves. Trae tu identificación y ese billete». Una pausa, seca como su voz. «Y Willow, no traigas a nadie». Lo llamamos el fideicomiso cardenal. Mi papá tenía un comedero de pájaros afuera del garaje toda su vida, y amaba a los cardenales más que a nada, porque decía que aparecen en invierno, cuando todo lo demás se rinde. Ellen no parpadeó ante el nombre. Solo lo anotó, lo cual es su propia forma de amabilidad. Esto es lo que firmé ese jueves, en un cuarto de conferencias que olía a café y tóner, con 2 asociados de Ellen como testigos, un fideicomiso irrevocable con cláusula de protección, y un fiduciario corporativo independiente, una firma con la que la oficina de Ellen había trabajado 20 años. El fideicomiso reclamaría el premio, tomando la opción de pago único. Después de impuestos federales y estatales, el número real que llegaría al fideicomiso sería cerca de 2.7 millones, lo cual te dice algo sobre la matemática de fantasía que mi familia había hecho sobre los 4.2. Yo sería la beneficiaria, recibiendo distribuciones en un calendario suficiente para vivir bien y con seguridad para siempre, si me mantenía sensata. Y el principal, encerrado. Ellen lo repasó una vez más, despacio, como un piloto haciendo su revisión. Una vez firmado y financiado, no puedes entregar el principal. Ni a tu madre, ni a tu hermano, ni siquiera a ti misma en un martes cualquiera. Si alguien te presiona, el fiduciario está legalmente obligado a negarse. Ese es todo el punto. Firmé mi nombre 3 veces. Sin trompetas, sin cámaras, solo el rasguño de una pluma y la asociada de Ellen sellando páginas. Ese fue el momento en que gané, si quieres saber la verdad, semanas antes de que mi familia se enterara, en un cuarto beige, en ropa de oficina casual. La semana siguiente, el fiduciario reclamó el premio, y el registro público solo mostraría que el premio mayor de la Ruta 48 había sido reclamado por algo llamado el fideicomiso cardenal. Y no cancelé la cena de firma de mi familia. Habían reservado un cuarto para verme firmar algo. Bien, yo llevaría algo que valiera la pena ver ese fin de semana, buscando en mi caja ignífuga un nuevo hogar para el papeleo del fideicomiso. Mis dedos encontraron tela en vez de plástico, y saqué el libro contable verde de mi padre. Lo había tomado del garaje después del funeral, 6 años antes, y nunca lo había abierto, porque el duelo tiene su propio sistema de archivo, y el mío había marcado ese libro, no tocar. Me senté en el piso de la cocina, ahí mismo en el mosaico, y lo abrí. Su letra pequeña, cuadrada, paciente, página tras página de préstamos, fechados e iniciados, remontándose décadas. A Lorraine, para el viaje a Florida que ella le contó a la iglesia que había sido un regalo de él. A Rick, 8 veces distintas, empezando con una moto en 1999 y terminando con $4,000 3 meses antes de que papá muriera, marcado solo renta del taller de R. A su propio hermano, 2 veces. Y bajando por la columna de pagos, casi nada, un espacio en blanco tras otro, cada uno registrado sin una sola palabra de queja, que es lo más triste que he visto jamás. Mi padre había pasado toda su vida siendo el grifo, y nunca me lo dijo. Solo me entregó un libro contable cuando tenía 9 años y me enseñó a anotar las cosas. Después volteé a la última página con escritura,
fechada un mes antes de que su corazón se detuviera, y mi aliento se fue a otro lado por un minuto. Una línea en lápiz, bajo todas esas deudas, Willow no debe nada. Nunca pidió. Lo leí 2 veces. Después cerré el libro y me senté con la espalda contra los gabinetes mientras la cocina se oscurecía a mi alrededor, sosteniendo ese libro como sostendrías la mano de alguien. Él sabía. Siempre lo había sabido y me había contado. Y en su contabilidad, yo era la única columna que cuadraba. El lunes en la mañana llevé el libro verde a mi oficina, lo puse sobre mi escritorio junto al teclado, y empecé a construir mi propio documento. Me tomó 3 tardes, y lo abordé como abordo la auditoría de un cliente, porque si dejaba que fuera personal, no iba a terminar. Saqué 11 años de mis propios estados de cuenta. Exporté cada transferencia, cada registro de app de pago, cada cheque. Volví a revisar años de mensajes de texto, y te digo, hay un sentimiento especial que te llega a las 11 de la noche, leyendo una década de tus propios mensajes familiares de un jalón. El patrón que viviste, un favor a la vez, se ve distinto extendido en una pantalla. Se ve como un modelo de negocio. Construí un documento con 2 columnas y lo llamé lo que era. Estado de cuenta. Columna 1. Dado. El techo, octubre de 2019. 4,300 pagados directo al contratista. Las llantas de Brooke. El depósito de Brooke. Los 2 préstamos puente de Rick. Las colegiaturas de mi sobrino, un semestre completo, pagado directo a la escuela. Línea tras línea, 8 páginas, fechadas, documentadas, sumadas al final como cualquier estado de cuenta honesto. $61,400 en 11 años. Columna 2. Pedido. Era una columna corta. Los $800 de marzo, el año que tenía 26. Junto a eso, en el espacio donde debería ir un monto, escribí la respuesta que recibí en cambio, palabra por palabra, porque la voy a oír en la voz de mi madre hasta que me muera. No tenemos de sobra. Pagos recibidos de cualquiera, jamás. 0. Quiero ser clara sobre qué era este documento, porque importa. No era evidencia. Ningún tribunal lo vería jamás, y ninguno lo necesitaba. No era un expediente de caso. Era un espejo para un comedor. Imprimí 2 juegos, los sujeté con broches de latón, y los deslicé en una carpeta color vainilla, junto a una carta que había pedido al fiduciario. 12 páginas en total. Pesaban más de lo que jamás pesaron los 4,2 millones. Mi madre llamó un lunes por la noche, y su voz traía banderines. La cena del domingo va a ser especial esta semana, cariño. Una celebración familiar. Había invitado a todos, dijo, y recitó la lista de invitados como un menú. Rick y su esposa, Brooke y Todd manejando desde Cincinnati, mi tío Gary y la tía Carol, los primos, hasta Pat de al lado, quien, notó mi madre, siempre me había querido, lo cual era noticia tanto para mí como probablemente para Pat. Y Todd arregló que viniera una notaria a las 7, dijo, de la forma en que anunciarías un cuarteto de cuerdas, para que podamos hacer todo oficial y dejar este pequeño capítulo atrás. Una notaria para una cena familiar. Mi madre había organizado un banquete para mi rendición y había contratado un testigo. Dije que estaría ahí, y pude oír su sonrisa a través del teléfono. Ponte algo bonito, dijo. Y trae una pluma, cariño. Esa semana supe, por Dana, que no puede evitarlo, que Brooke le había dicho a los primos que el dinero se repartiría antes del día del trabajo, y que 2 de ellos ya habían puesto depósitos en cosas. La gente ya estaba gastando mi dinero en voz alta, en mensajes grupales, antes de que un solo dólar existiera fuera del fideicomiso. La noche antes de la cena, Ellen llamó para repasarlo una última vez, y su consejo no fue nada de abogada. Era más antiguo que eso. No digas nada hasta que terminen todo el espectáculo, dijo. Déjalos leerlo todo en voz alta. Bien oficial. Los testigos funcionan en ambas direcciones. El miércoles antes de la cena, le llevé a mi madre su resurtido de presión, porque puedes estar en guerra con alguien y aún así llevarle su medicina. Nadie te enseña eso, pero es cierto. La encontré en la mesa de la cocina con álbumes viejos de fotos, sin público, y por una vez, sin actuación. Se veía pequeña. ¿Alguna vez te conté cómo murió mi madre? Preguntó. Sabía fragmentos. Me dio todo. La abuela Ruth, viuda a los 50, limpiando casas en Zanesville, muriendo a los 61 en un departamento rentado con un calentador de espacio,
y la familia pagando su ataúd a plazos. Mi madre tenía 9 años cuando le cortaron la luz por primera vez, y me contó de quedar separada en la oscuridad fingiendo que era un juego. He tenido miedo de ser pobre desde que tenía 9 años, dijo, plano, sin pañuelo, sin temblor. Nunca dejas de escuchar el sonido que hace la compañía eléctrica en la puerta. Y por unos 3 segundos, sentada en esa cocina, casi lo hice. Casi dije, olvida el fideicomiso. Olvida el libro. Voy a cuidarte para siempre, mamá. A todos ustedes. Porque finalmente entendí al animal debajo de todo. Y el animal era terror. Después mi madre me dio una palmadita en la mano, y en el mismo aliento, con la misma voz plana, terminó el pensamiento. Así que entiendes por qué el reparto tiene que pasar. Una buena hija lo habría ofrecido antes de que preguntáramos. No debería haber tenido que ponerlo en papel. Y la ventana que se había abierto entre nosotras se cerró con un clic. La tía Carol me llamó esa noche, como si hubiera sentido una perturbación. Le conté sobre la conversación, y se quedó callada un momento. El miedo explica a una persona, cariño, dijo. No los excusa. 6 días antes de la cena, la respuesta al acecho de Rick entró a mi oficina, con una chaqueta de proveedor. Uno de mis clientes de contabilidad maneja cuentas en la distribuidora de equipo en el lado este, y mientras revisábamos su trimestre, mencionó, con cuidado, la forma en que la gente menciona las cosas. Decidieron que merece saber que Calefacción y Aire Michey está ahora a base de contado con nosotros. 90 días atrasado. El banco se está poniendo nervioso con la línea de equipo. Le había estado diciendo a la gente que una inversión familiar venía en camino, dijo mi cliente, sin mirarme. Pensé que querría saber a qué le están poniendo tu nombre. Me quedé con el café enfriándose e hice el cálculo que había estado evitando sin darme cuenta. El 22% de Rick, más el llamado fondo familiar, 8%, administrado por Rick. Juntos, habrían tapado su hoyo con espacio de sobra. El acuerdo de distribución Michey no era una filosofía de justicia. Era un rescate usando el delantal de mi madre. Y aquí está la parte que genuinamente me entristeció. Si mi hermano hubiera tocado mi puerta con sus libros bajo el brazo y dicho Willow, me estoy ahogando, ayúdame, habría hecho esos números con él esa misma noche. Reestructurar es literalmente mi trabajo. He salvado 3 negocios en este pueblo más pequeños que el suyo. Él lo sabía. En cambio tumbó mi puerta con un documento y lo llamó orden. El martes antes de la cena, la tía Carol apareció en mi oficina con 2 cafés y el aire sin prisa de una mujer que ha sostenido manos de moribundos y por lo tanto es imposible de apurar. Se sentó en mi silla de clientes, vio el libro verde sobre mi escritorio, y toda su cara cambió. Te enseñó, dijo. No era pregunta. Y entonces Carol me contó una historia que nunca había oído en 34 años. En 1996, el hermano menor de mi papá ganó una liquidación de compensación laboral. La espalda, la planta, dinero decente para la época. En un mes, dijo Carol, Lorraine había organizado un plan familiar para eso, una reunión en la casa, papeles, toda la familia mirando mientras firmaba, porque solo un hombre egoísta se aleja de la familia. Y mi tío era muchas cosas, pero no podía soportar que lo llamaran así frente a un cuarto lleno de gente. 2 años después, el dinero había desaparecido. Cada dólar, absorbido por la familia como agua en arena, y se mudó a Tennessee y nunca volvió, ni siquiera para un funeral. Frank empezó a llevar ese libro el mismo mes, dijo Carol, asintiendo hacia el libro contable. Tu padre lo vio pasar y no pudo detenerlo. Era un hombre callado, así que hizo algo callado. Lo anotó. Me quedé sentada, sintiendo el piso de toda mi infancia moverse medio centímetro. El guión que estaban corriendo conmigo no era improvisado. Era un reestreno. Carol terminó su café y se levantó para irse. Y en la puerta dijo lo que llevé a esa cena como abrigo. Ahí estaré el domingo, cariño. Alguien en esa mesa debería estar de tu lado. El domingo llegó oliendo a guisado de ejotes y emboscada. El comedor de mi madre puede sentar a 12 en la vieja mesa de roble que fue de mi abuela, bajo el candelabro de bronce que mi papá siempre pensó rehacer. Y esa noche estaba lleno. Mamá a la cabecera, claro. Rick y su esposa a su derecha, Rick con camisa de cuello, lo cual significaba negocios. Brooke y Todd a su izquierda, Todd con un portafolio de piel frente a él como mantel individual. Tío Gary. Tía Carol,
que me buscó con los ojos cuando entré y me dio un asentimiento tan pequeño que solo una sobrina lo notaría. 2 primos, incluyendo a Dana, que no podía dejar de tocar sus cubiertos. Pat de al lado, sosteniendo su bolso en el regazo como cinturón de seguridad. Y en la esquina, en una silla plegable del garaje, una mujer agradable de unos 50, con una bolsa con cierre en las rodillas. La notaria, se llamaba Linda. Tenía la expresión estudiadamente neutral de una mujer a la que le pagan por firma y empezaba a tener dudas sobre el trabajo. En mi lugar, alguien había puesto el acuerdo, funda de plástico recién limpiada, pestañas amarillas alineadas, y junto a él, una pluma. Había un moño en la pluma. Quiero que ese detalle se conserve para siempre. Un moño en la pluma que esperaban que usara para firmar el 92% de mi propio premio de lotería. Mi madre se puso de pie, golpeó su vaso de agua con una cuchara, y nos sonrió a todos. Esta noche sanamos a esta familia, dijo. Me senté, crucé las manos sobre mi carpeta color vainilla, y no dije nada en absoluto. La voz de Ellen en mi cabeza, seca como lija. Déjalos terminar todo el espectáculo. Todd se puso de pie entre el guisado y los panecillos y dio una presentación. Vendo seguros, empezó. Así que créanme cuando digo que entiendo proteger el futuro de una familia. Y en algún lugar del más allá, cada actuario que ha existido se dio vuelta a la vez. Tenía impresiones, las pasó por la mesa como hojas informativas. Arriba de cada una, en letras que podía leer al revés, reparto justo. Todos ganan. Guió a la mesa por los porcentajes con ritmo de vendedor, pausando para asentimientos. 30 para mamá, porque nos dio todo. 22 para Rick, estabilización de negocio, el trabajo se queda en familia, muy responsable fiscalmente. 22 para él y Brooke, un nuevo comienzo, y aquí Brooke le dio un pequeño apretón al codo de Todd, como si lo hubieran ensayado. 10 para la familia extendida, y ambos primos asintieron solemnes, doliente en el funeral de mi cuenta bancaria. 8 hacia el fondo familiar, las manos firmes de Rick, etc. Y después Todd llegó a mi línea y actuó generosidad, y Willow se queda con el 8%, 336,000. Además, nosotros manejamos el fondo familiar, así que ella nunca carga con eso. Honestamente, sale ganando aquí. Alrededor de esa mesa, gente que había conocido toda mi vida asintió, y Dana de hecho dijo que generoso a nadie en particular. Después mi madre se levantó de nuevo, copa en mano, y me miró a lo largo de la mesa de mi abuela con la barbilla firme, y entregó el argumento final frente a 11 testigos, despacio y claro, como un veredicto. Serías egoísta si te lo quedas, Willow. Esta noche puedes probar que amas a esta familia. Rick deslizó el acuerdo sobre el roble, y la pluma con el moño quedó frente a mí, y 11 pares de ojos esperaron mi mano. No toqué la pluma. Miré a Todd al fondo de la mesa y le hice mi pregunta en la voz que uso para admitir clientes, agradable y plana como una hoja de cálculo. Una pregunta, Todd. Tus porcentajes, ¿están calculados sobre 4.2 millones antes de impuestos, o después? El cuarto se quedó como un disco atorado. Todd parpadeó y miró su portafolio, y lo vi voltear una página, después voltearla de vuelta, lo cual en mi profesión llamamos la respuesta. Bueno, la cifra bruta, pero los impuestos son básicamente un redondeo. Rick interrumpió, la mandíbula tensa. Los impuestos son un detalle, Willow, no hagas esto. Los impuestos son 1/3, más o menos, dije, todavía agradable, federales y estatales, antes de que nadie aquí gaste $1. Aproximadamente 1/3 de este pastel no existe. Todos han estado repartiendo rebanadas de un dinero que nunca fue real. Lo vi aterrizar alrededor de la mesa de formas pequeñas. Dana dejó de tocar sus cubiertos. Tío Gary frunció el ceño ante su impresión, como si le hubiera dicho algo grosero. Pat de al lado miró a mi madre, y por primera vez en toda la noche, no con calidez. Es algo pequeño. Atrapar un error de matemáticas en voz alta. Pero un público que acaba de ver a los presentadores equivocarse en el tamaño del pastel por 1/3, empieza a preguntarse en silencio, en el fondo de su mente, ¿qué más se contó mal en esa reluciente funda de plástico? Mi madre golpeó los nudillos una vez sobre el roble, un mazo de mi infancia, y su voz perdió los banderines. Firma primero, dijo. Los números después. Y esas palabras exactas, en ese orden exacto, de mi propia madre, fue cuando abrí mi carpeta, saqué la carta del fiduciario, la volteé hacia ellos,
y la deslicé sobre la mesa de mi abuela. Un empujón suave, el papel silbando sobre el roble hasta detenerse frente a Todd, justo encima de justo. Todos ganan. Antes de que alguien firme algo, dije, van a querer leer eso. En voz alta está bien. Después de todo, contratamos un cuarto lleno de testigos. Todd la levantó. Voy a recordar el sonido de ese papel temblando levemente en sus manos por el resto de mi vida. Lo leyó en voz alta porque todavía no sabía qué era, y para cuando lo supo, ya no podía detenerse sin empeorarlo. El premio asociado con el sorteo de la Ruta 48 fue reclamado a principios de este mes. Reclamado por el Fideicomiso Cardenal. El fideicomiso es irrevocable. Su principal no puede ser asignado, empeñado, regalado, o retirado a petición de ninguna persona, incluyendo. Y aquí la voz de Todd se adelgazó a un zumbido, incluyendo a la beneficiaria. Bajó la carta y me miró como mirarías a una máquina expendedora que acabara de hablarte. El dinero ya tiene hogar, le dije a toda la mesa, manteniendo la voz exactamente donde la había practicado. Se mudó hace semanas, antes de que pusieran esta mesa. Nada que firme esta noche puede moverlo de ahí. Ni su acuerdo, ni una promesa, ni un viaje de culpa. Con el consejo de una muy buena abogada, me aseguré de eso. Ni siquiera yo puedo dárselos. Ese era el punto. El silencio tiene textura, y este era lo bastante espeso para parar una cuchara. El vaso de té de Pat se detuvo a medio camino de su boca. La boca de Dana estaba abierta. El candelabro zumbaba débilmente, como lo ha hecho desde 2009. Y en la esquina, sin decir palabra, Linda la notaria cerró en silencio su bolsa de sellos. La silla de Rick chirrió hacia atrás y se levantó con las dos palmas planas sobre la mesa. Deshazlo, dijo, lo bastante fuerte para que su esposa se estremeciera. Lo que sea que firmaste, deshazlo. Llama a la abogada el lunes. Irrevocable significa lo que significa, Rick. Es la primera palabra que enseñan. Entonces demanda a la abogada. Te engañó. Todd ya tenía el teléfono afuera, deslizando el pulgar como un hombre achicando agua, murmurando sobre influencia indebida, sobre impugnar, sobre protección al consumidor, y lo dejé llegar hasta el final de su cuerda antes de responder. ¿Impugnar qué, Todd? Yo soy la beneficiaria. ¿Quieres pararte frente a un juez y argumentar que yo me influencié indebidamente a mí misma para proteger mi propio billete de lotería? Llévaselo a cualquier abogado de Ohio. Pídeles que no se rían antes de que pagues la consulta. La voz de Brooke llegó alta y quebrada. Lo planeaste. Te sentaste en la mesa de mamá comiendo asado, y ya lo habías planeado todo. No, dije. Me preparé. Planear es lo que hicieron ustedes, Brooke. Planear es una notaria y una pluma con moño. Y entonces mi madre, que no se había movido, habló en la voz baja y herida que ha terminado cada pelea familiar desde antes de que yo naciera. Después de todo lo que esta familia ha sacrificado por ti, Willow. El cuarto volteó a verme, esperando ver cómo aterrizaba. Le devolví la mirada y sentí mi latido nivelado como metrónomo. Nombra uno, dije con gentileza. Un sacrificio con fecha y en ese silencio, del otro extremo de la mesa, llegó el sonido de mi prima Dana, de entre toda la gente, susurrándole a Gary, ¿de verdad no lo pueden tocar? Mi madre también lo oyó, y sus ojos se pusieron planos. Ahí fue cuando saqué el segundo documento, el que había construido a lo largo de 3 tardes en mi mesa de cocina, y lo deslicé sobre el roble hacia mi madre, 8 páginas bajo un broche de latón. Ya que estamos haciendo contabilidad familiar en público, dije, aquí está la mía. Se llama estado de cuenta. Columna 1 es todo lo que le he dado a esta familia en 11 años. Columna 2 es lo que pasó la única vez que pedí. Nadie se movió a tomarlo, así que recité las únicas 3 líneas que necesitaban, de memoria, en el tono que uso para leerle a un cliente sus propios números. Octubre de 2019, el techo de mamá, 4,300 pagados al contratista. Marzo, el año que tenía 26, mi transmisión murió en temporada de impuestos, le pedí a esta familia $800. La respuesta está impresa exactamente como me la dijeron, no tenemos de sobra. Otoño, hace 3 años, las colegiaturas de mi sobrino, pagadas por completo, en silencio, para que nadie en esta mesa se avergonzara. Levanté la vista. El fondo de la columna 1 dice 61,400.
El fondo de la columna 2 dice 0. 11 años. Oí la misma frase en cada puerta que toqué. Así que aquí está mi respuesta a su acuerdo, y me gustaría que la notaria la oiga. No tenemos de sobra. Resulta que yo tampoco. Después metí la mano en mi bolsa y puse lo último sobre la mesa. Un libro contable de tela verde, gastado en las esquinas. Lo abrí en la última página y lo volteé hacia mi madre. Papá también llevaba un libro, dije. Su cara leyendo esa línea a lápiz es algo que he decidido no describir, porque hay cuentas que se cierran en privado. La tía Carol la leyó al revés desde su asiento y se presionó la mano contra la boca. Willow no debe nada. Nunca pidió. El segundo silencio fue más largo que el primero. Hasta el candelabro pareció sostenerlo. Mi madre se puso de pie demasiado rápido, una mano yendo al respaldo de su silla, la otra revoloteando hacia su pecho, y anunció al cuarto que estaba mareada, que su corazón estaba haciendo algo, que esto era lo que sus hijos le habían hecho. Las sillas rasparon. Gary se lanzó a su codo. Brooke gritó «mamá», con una mirada de furia pura dirigida hacia mí desde el otro lado de la mesa, y por un momento toda la cena se inclinó hacia la historia que contarían para siempre sobre esa noche, la noche que el egoísmo de Willow tumbó a su madre. Excepto que mi madre había invitado a una enfermera jubilada. La tía Carol rodeó la mesa sin prisa particular, sentó a Lorraine, le tomó la muñeca y miró su reloj. Después metió la mano en esa bolsa sin fondo y sacó el medidor de presión que ha cargado desde la administración Reagan, le envolvió el brazo a mi madre, y lo infló mientras el cuarto contenía el aliento. Carol leyó el número. Dejó salir el aire despacio. «Estás bien, Lorraine», dijo con su voz de enfermera, la que cierra conversaciones. «Siéntate y toma agua». Y la actuación, habiendo sido examinada y encontrada correcta, terminó. Lo que quedó, cuando el miedo del cuerpo se drenó del cuarto, fue solo furia, sin disfraz por fin. Mi madre me apuntó, los brazos rectos, un gesto del Antiguo Testamento. «No eres hija mía si sales de esta casa esta noche». Rick disparó desde el otro flanco. «Vas a estar sola. ¿Entiendes eso? Fiestas, funerales, cada silla vacía. Eso es lo que estás eligiendo». Tomé mi carpeta, cuadré sus orillas por puro hábito, y me puse de pie. «He estado sola en esta familia 11 años, Rick», dije. «La única diferencia ahora son mejores muebles». En la puerta hacia la sala, me detuve, porque había una entrada más que registrar, y quería que cada testigo del cuarto la tuviera exacta. «El fideicomiso si hace un tipo de pago», dije. Se escribió desde el primer borrador, semanas antes de esta noche, para que nadie aquí crea que lo negoció. Costos escolares para Emma, Tyler y Sam. Colegiatura, cuotas, libros, hasta la universidad si quieren ir, pagado cada semestre directo a las escuelas. Nunca toca una cuenta corriente de nadie en esta mesa. Vi a la esposa de Rick ponerse la mano sobre los ojos, y honestamente no sé si fue alivio o vergüenza, y decidí que puede ser ambas. Brooke avanzó. «Bueno, lo administraremos por ellos, son menores, tiene sentido que nosotros». Se detuvo como si hubiera chocado contra vidrio. «Los niños nunca me pidieron nada», dije. «Son los únicos en esta familia que pueden decir eso». Después miré a mi madre, pequeña y furiosa a la cabecera de la mesa de mi abuela, y le devolví su propia palabra, la que me había colgado del cuello frente a la iglesia, los primos, y la sopa. «Mamá, egoísta es la palabra a la que la gente recurre cuando tu dinero deja de ser suyo. Me la han dicho durante 3 semanas. Y esto es lo que noto. Dormí bien anoche. La primera vez en años tomé mi abrigo del gancho junto al aparador de porcelana, el gancho que ha sido mío desde que fui lo bastante alta para alcanzarlo. El dinero ya tiene hogar, dije. No es aquí. Caminé a través de la sala donde crecí, pasando las fotos escolares en la pared donde eternamente tengo 11 años con el fleco chueco, y nadie dijo mi nombre. El acuerdo se quedó en la mesa, sin firmar, sus pestañas amarillas apuntando a nada, junto a una pluma con moño. Al pasar su silla plegable, Linda la notaria se puso de pie, y por un segundo pensé que iba a bloquearme el paso. En cambio me dio un pequeño asentimiento formal, del tipo que un profesional le da a otro sobre una mesa de conferencias, y empezó a guardar su bolsa con el alivio sin prisa de una mujer que después de todo no le iba a cobrar a esta familia. Gary estudiaba la alfombra. Dana estudiaba su teléfono. Pat de al lado me encontró la mirada, y después miró a mi madre,
y algo en la cara de Pat había cambiado permanentemente de dirección. En el porche, la puerta mosquitera se cerró detrás de mí con un siseo, y después se volvió a abrir, y era Carol. No dijo nada sabio al principio. Solo me abrazó fuerte, como abrazan las enfermeras, como revisándote las costillas de paso. Después me sostuvo a distancia de brazo. Tu padre solía decir que eras la única que dejaría a esta familia más rica de cómo la encontró. Dijo que se refería al libro, cariño, no al dinero.